Saludos, buenas tardes. Es miércoles 11 de abril. Con la vista puesta a los mercados, el Congreso ha analizado hoy los recortes del Gobierno tras un martes negro para la bolsa y la prima de riesgo en más de 400 puntos. El ajuste presupuestario de 10.000 millones de euros en sanidad y educación ha ocupado la jornada en el Pleno, en la que la oposición ha exigido al Gobierno explicaciones sobre la confianza de las cuentas públicas y la reducción drástica de las inversiones en los más de 100 días al frente de la Moncloa. Una sesión de control en la que se han vivido momentos de tensión y debate sobre la gratuidad de la sanidad en nuestro país. Asimismo, Mariano Rajoy ha anunciado que el plan antifraude que aprobará este viernes el Consejo de Ministros incluirá la limitación de las operaciones en efectivo a partir de 2.500 euros en las que se intervenga un empresario profesional. Sobre los recortes, a preguntas de la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, la titular del ramo, Ana Mato, ha insistido en que estos ajustes no afectarán a la calidad de estos servicios públicos. Señora vicepresidenta, ¿cree que los presupuestos generan confianza? Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señor presidente. Sí, señoría, porque estos presupuestos son creíbles y son los únicos posibles tras 8 años de gobierno socialista y con un déficit del 8,5%. Los últimos recortes han calmado a los mercados, cayendo hasta los 418 puntos básicos después de que por cuarto día consecutivo el índice cerrara ayer en rojo y anotara el segundo mayor desplome del año, lo que hizo saltar las alarmas sobre una posible intervención a España. Las turbulencias en los mercados financieros no frenarán los ajustes del Gobierno. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría lanza un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y asegura que cumplirán los compromisos de consolidación fiscal. Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, descarta que la economía española necesite un rescate y defiende las reformas del Ejecutivo. El Gobierno está adoptando medidas, está haciendo un plan de reformas. Este Gobierno y este país, España, va a cumplir con sus compromisos, con sus objetivos de déficit. Llevamos poco tiempo en el Gobierno, poco tiempo haciendo reformas, pero nuestra voluntad es clara y decidida, se va a cumplir y los ciudadanos pueden estar tranquilos que este país cumplirá y saldrá adelante. La economía española tiene la fortaleza, tiene un gobierno con las ideas absolutamente claras, con una política económica coordinada con sus socios europeos y evidentemente la economía española no necesita un rescate en este momento. Y los ajustes en las partidas de sanidad y educación ponen sobre la mesa el modelo autonómico que se ha sumado al debate sobre los servicios públicos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha ido más allá y, al contrario que autonomías como Cataluña y el País Vasco, le ha propuesto al presidente del Gobierno devolver las competencias al Gobierno central, junto a las que justifica lo que ahorraría, dice, 48.000 millones de euros. Pero el Ejecutivo asegura que no se plantea un debate sobre el actual modelo autonómico. Así expresó ayer su conformidad ante el Pleno del Senado. Yo estoy a favor de un sistema que, por otra parte, está plasmado también en la Constitución española, que la inmensa mayoría de los españoles aprobamos, como todo el mundo sabe, en el año 1978. Por tanto, ese es un asunto que, por mi parte, ni se discute ni siquiera se plantea un debate en relación con el mismo. Hay otros asuntos protagonistas en esta jornada de miércoles, se los avanzamos en titulares. Hacienda ha confirmado un total de 29.680 borradores de la declaración de la renta de 2011 después de su primera jornada. La avalancha de peticiones ha colapsado su página web. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha defendido las últimas reformas del Gobierno central y recuerda que en los últimos 4 años el PSOE ha sido líder en recortes sociales con más de 6 millones de euros. Los vecinos del municipio de Rasquera, en Tarragona, han votado sí a la plantación de marihuana como plan anticrisis del ayuntamiento. El alcalde defiende la ley y asegura que creará 40 puestos de trabajo.
Día de explicaciones del presidente del Gobierno en el que asegura tener las cosas claras y la legitimidad del voto, según dice, para hacer lo que hay que hacer. La primera cita ha sido en el Pleno del Congreso, donde ha explicado las medidas aprobadas y sus beneficios para la economía española, y tras la sesión de control, a esta hora, el Ejecutivo está reunido con los diputados de su grupo parlamentario, donde pondrán sobre la mesa las próximas reformas que va a llevar a cabo, entre ellas la sanitaria y la educativa, con la que se pretende ahorrar 10.000 millones de euros. Asimismo, Mariano Rajoy ha anunciado que el plan antifraude que aprobará este viernes el Consejo de Ministros incluirá la limitación de las operaciones en efectivo a partir de 2.500 euros en las que intervenga un empresario profesional. Sobre los recortes, a preguntas de la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, sobre la reducción drástica de las inversiones y la desconfianza en las cuentas públicas, la titular del ramo, Ana Mato, ha insistido en que estos ajustes no afectarán a la calidad de los servicios públicos. Señora vicepresidenta, ¿cree que los presupuestos generan confianza? Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señor presidente. Sí, señoría, porque estos presupuestos son creíbles y son los únicos posibles tras 8 años de gobierno socialista y con un déficit del 8,5%. Nosotros, como hicimos con las pensiones y el Pacto de Toledo, vamos a garantizar la estabilidad del sistema sanitario y, además, vamos a dar tranquilidad a todos los ciudadanos. Tras un martes negro en las bolsas y la prima de riesgo española en más de 400 puntos, los mercados han dado un respiro después de que varios ministros lanzaran mensajes tranquilizadores sobre el estado de las finanzas españolas, el sistema financiero y la capacidad del país para reducir el déficit. Parece que los últimos recortes han calmado a los mercados, cayendo hasta los 418 puntos básicos después de que por cuarto día consecutivo el índice cerrara ayer en rojo, lo que hizo saltar las alarmas sobre una posible intervención a España. Pese a las turbulencias en los mercados financieros, el Gobierno insiste en que no frenarán los ajustes y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría asegura que cumplirán los compromisos de consolidación fiscal. Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, descarta que la economía española necesite un rescate y defiende las reformas del Ejecutivo. El Gobierno está adoptando medidas, está haciendo un plan de reformas. Este Gobierno y este país, España, va a cumplir con sus compromisos, con sus objetivos de déficit. Llevamos poco tiempo en el Gobierno, poco tiempo haciendo reformas, pero nuestra voluntad es clara y decidida, se va a cumplir y los ciudadanos pueden estar tranquilos que este país cumplirá y saldrá adelante. La economía española tiene la fortaleza, tiene un gobierno con las ideas absolutamente claras, con una política económica coordinada con sus socios europeos y evidentemente la economía española no necesita un rescate en este momento. La bolsa española rebota con fuerza y la prima de riesgo se relaja. Después de sumar 4 sesiones consecutivas de recortes en las que el IBEX perdió cerca del 8%, el selectivo español intentaba recuperar en los primeros compases de la sesión de hoy el soporte de los 7.500 puntos y se situaba en 7.470 unidades. El resto de los mercados europeos comenzaban la jornada sin una tendencia clara. Aunque con lentitud, el nerviosismo de los mercados comenzaba a menguar y la prima de riesgo de España, el sobrecoste que los inversores exigen por la compra de deuda española en vez de alemana, se situaba por debajo de 420 puntos básicos, es decir, 14 menos que la víspera y 8 menos que en la apertura. Este recorte responde en parte a la caída de la rentabilidad del bono alemán a 10 años. Y los recortes ponen sobre la mesa el debate del modelo autonómico. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, le ha propuesto al Ejecutivo devolver las competencias de los servicios de sanidad y educación al Estado para así poder ahorrar 48.000 millones de euros. La medida de Aguirre afectaría también a las entidades locales que traspasarían transportes y servicios sociales al Estado central. El presidente del Gobierno asegura que no se plantea ningún cambio sobre el actual modelo autonómico. Primera visita de Esperanza Aguirre a Mariano Rajoy desde su llegada al Palacio de la Moncloa. Y la presidenta madrileña no se ha andado por las ramas y ha explicado al jefe del Gobierno algunas de sus recetas para afrontar la crisis. Si España lo necesita,
las grandes competencias de las comunidades autónomas, desde luego de la mía, la educación, la sanidad y la justicia, deben volver al Estado. Con esta revisión total del Estado autonómico, según los cálculos de Aguirre, se ahorrarían 48.000 millones de euros. Además, ha instado a Rajoy a aprovechar la crisis para llevar a cabo este tipo de reformas, ya que en su opinión estas se comprenden y aceptan mejor en estas épocas que en tiempos de bonanza económica. Yo estoy a favor de un sistema que por otra parte está plasmado también en la Constitución española, que la inmensa mayoría de los españoles aprobamos, como todo el mundo sabe, en el año 1978. Por tanto, ese es un asunto que por mi parte ni se discute ni siquiera se plantea un debate en relación con el mismo. No nos movemos de la capital madrileña porque el Metrobús de 10 viajes costará 12 euros, un 29% más a partir del 1 de mayo. El Consorcio de Transportes de Madrid asegura que revisa las tarifas para garantizar la calidad del transporte tras la subida del 16,8% del gasóleo y del 7,4% de la luz en el último año. A partir de mayo, el Metrobús de 10 viajes costará 12 euros, un 29% más, y el abono transporte mensual un 7% más. Además, desaparece el billete sencillo de metro como tal y se crea uno nuevo por estaciones que podría ampliarse hasta 2 euros según la distancia recorrida. En concreto, esta será la propuesta que el consejero de Transporte lleve hoy al Consejo de Administración Regional que preside, pocas horas después de que la propia presidenta Aguirre descartara la subida tarifaria en Madrid. En total, el precio del transporte público se incrementaría de media un 11%. La modificación de precios se justifica para garantizar la calidad del transporte tras la subida del 16,8% del gasoil y del 7,4% de la luz en el último año. De este modo, el autobús express al aeropuerto costará 5 euros y si se va en metro el suplemento será de 3 euros sobre el precio del billete sencillo. De momento, los autobuses urbanos de la EMT mantendrán su precio en 1,5 euros. Los mensajes de desconfianza por parte de los inversores y la incertidumbre en los mercados hizo que varios ministros se declinaran a negar que nuestro país vaya a necesitar un rescate de las instituciones europeas. El primero en hacerlo fue Luis de Guindos, que intentó relativizar al asegurar que hay que evadirse de la situación de los mercados para no perder el rumbo en una complicada situación. De Guindos se muestra convencido de que la economía española tiene fortaleza. No hace falta un rescate, sino completar las reformas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha querido dejar claro que a pesar de la caída de la bolsa o del aumento de la prima de riesgo, el Gobierno no va a cambiar sus decisiones. Ante los periodistas, tras una conferencia, el ministro ha tratado de calmar a los mercados. La economía española tiene la fortaleza, tiene un gobierno con las ideas absolutamente claras, con una política económica coordinada con sus socios europeos. Y evidentemente la economía española no necesita un rescate en este momento. Luis de Guindos ha comparecido ante políticos y empresarios un día después de anunciarse el nuevo recorte de 10.000 millones en educación y sanidad. El responsable de Economía ha insistido en que este plan estaba previsto. Somos perfectamente conscientes de que la reforma de la sanidad y la reforma de la educación son ineludibles. Pero no son ineludibles por ahorrar 10.000 millones de euros. Son ineludibles porque lo que hacen es garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública y la calidad de la educación en el medio y largo plazo. El ministro ha descartado una subida del IVA este año. A su juicio, el aumento de este impuesto es ineficaz para incrementar los ingresos del Estado y contrae el consumo. Desde Bruselas ven con buenos ojos los recortes del Gobierno, pero advierten de que la reforma financiera no es suficiente para permitir que el crédito fluya y la actividad pueda recuperarse. El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, asegura que nuestro país no necesita un rescate, aunque si la economía empeorará, habrá que profundizar más en la reestructuración financiera. Pide el esfuerzo de todos los españoles porque, dice, es necesario para reducir el déficit público. Cuando al aprobar cada reforma financiera se ha dicho que con ella aumentará el crédito, hemos advertido siempre que sin duda hay que hacer la reestructuración bancaria, que es una condición absolutamente necesaria, pero también hemos dicho que no será suficiente por sí sola para que el crédito vuelva a fluir.
Precisamente el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado algunos detalles de las futuras reformas sanitarias y educativas que pondrán en marcha el Gobierno en el próximo mes. Ha recordado que el ahorro de 10.000 millones de euros, 7.000 en la partida de sanidad y 3.000 en la de educación, se basa en la eliminación de duplicidades y la mejora en la eficiencia en la gestión. Montoro ha explicado que pagarán los medicamentos quienes más ganen y se incluirán los datos fiscales en la tarjeta sanitaria. Además, en cuanto a los ajustes en educación, se aumentará el ratio de alumnos por aula, así como las horas lectivas de los profesores de educación no superior. El titular de Educación, José Ignacio Huer, ha incidido en que no se van a modificar los umbrales económicos ni ninguna de las cuantías de becas, aunque sí ha indicado que el Gobierno rectificará los umbrales académicos de estas ayudas. La web de Hacienda se colapsa el primer día por la petición récord de devoluciones, y es que la crisis se nota en los bolsillos de los ciudadanos, que a primera hora llevó a 25.000 españoles a reclamar las devoluciones que les correspondían. Hacienda ha confirmado 29.680 borradores de la renta de 2011, una cantidad que podría ser el doble si la página web de la agencia tributaria no se hubiera colapsado ante la importante demanda de los contribuyentes. Según la directora general, Beatriz Viana, el Ministerio prevé devolver 10.955 millones de euros a 14,6 millones de ciudadanos en esta campaña de renta que finaliza el próximo 30 de junio. Los contribuyentes pueden solicitar y confirmar el borrador de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2011 hasta el próximo 2 de julio. 2011. Un esfuerzo en común. Agencia Tributaria. Y en Andalucía también se está muy pendiente de las reformas del Gobierno central. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha asegurado que tiene la impresión de que los responsables del déficit presupuestario están deseando que la Unión Europea intervenga a España. Arenas ha hecho hincapié, tras el recorte de 10.000 millones de euros en sanidad y educación, que estos servicios están preservados por el ordenamiento jurídico y la Constitución. En este sentido, ha manifestado que es necesario un gran pacto político, como se hizo con las pensiones en el Pacto de Toledo, para garantizar su sostenibilidad. Ha criticado al Gobierno andaluz en funciones, asegurando que es el líder de los recortes sociales en nuestro país. Dispuesto a mejorar la gobernabilidad de la comunidad, el portavoz del PP insiste en que mantiene los compromisos que adquirió con Andalucía antes de las elecciones del 25 de marzo. ¿Qué ha pasado en los últimos 4 años en Andalucía? Pues mirad, el actual Gobierno de la Junta de Andalucía es líder en recortes sociales en toda España. Que se sepa. Líder en recortes sociales en toda España. En los últimos 4 años en Andalucía, los recortes sociales han superado los 6.000 millones de euros. En educación, en sanidad y en política social. Y sobre los presupuestos generales del Estado también se ha pronunciado la portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno. La socialista ha mostrado su preocupación por los recortes anunciados en materia sanitaria y educativa y ha anunciado que estos repercutirán en las cuentas de Andalucía. Moreno responde al portavoz del Partido Popular en la región y asegura que el nuevo Gobierno de coalición será responsable y cumplirá con los objetivos de estabilidad y reducción del déficit. Mar Moreno responde al número 2 de los populares andaluz, Antonio Sanz, y asegura que tanto el actual Gobierno en funciones como el nuevo de coalición serán responsables y cumplirán con los objetivos de estabilidad y reducción del déficit. Entendemos que el Gobierno de coalición, desde luego, aporta no solamente estabilidad, sino también un mayor nivel de confianza que podrá hacer mucho más sólido y más fuerte a un Gobierno progresista en Andalucía. Moreno ha señalado que el pacto con Izquierda Unida tendrá en cuenta también la realidad presupuestaria de Andalucía y ha aprovechado para mostrar su preocupación por los presupuestos que el Gobierno central pretende aprobar para este año. Se va a producir un impacto, y un impacto desde luego muy serio en los presupuestos de la Junta de Andalucía, y evidentemente este impacto obligará a tomar decisiones presupuestarias. No concreta en qué se traducirá este impacto, porque asegura la Junta necesita conocer más datos sobre los presupuestos. Moreno critica que el Gobierno central haya anunciado recortes de 10.000 millones de euros en sanidad y educación únicamente con una nota de prensa.
Además, desde el PSOE andaluz, su presidente en funciones, José Antonio Griñán, ha anunciado que un pacto de investidura con Izquierda Unida no lo aceptaría. Griñán ha asegurado que las negociaciones van en buen camino y que ambas fuerzas de izquierda tratan de buscar un programa compartido que sea posible y que defienda los intereses de la comunidad. El secretario general del PSOE insiste en que hay que pensar en nuevos escenarios y que las próximas semanas se decidirá si habrá un pacto de legislatura por 4 años o uno de gobierno. El 56,3% de los vecinos de Rasquera, en Tarragona, han votado a favor del plan anticrisis aprobado por el plenario municipal el pasado 29 de febrero y que incluye una plantación de cannabis. Los habitantes del pueblo están divididos y el alcalde medita si presenta su dimisión. Asegura que el plan tiene plena viabilidad jurídica y que con él se crearán 40 puestos de trabajo en el municipio. El 56,3% de los participantes en el referéndum celebrado en Rasquera han votado a favor del plan anticrisis aprobado por el plenario municipal el pasado 29 de febrero y que incluye una plantación de cannabis. Un total de 554 habitantes de Rasquera, el 68% de los 804 empadronados en la localidad, mayores de 18 años, han participado en el referéndum convocado por el equipo de gobierno para aprobar un plan que creará 40 puestos de trabajo y permitirá al ayuntamiento ingresar 1,3 millones en 2 años. Los votantes han mostrado la división del pueblo al ser preguntados por los medios de comunicación, por lo que la votación se ha convertido en un plebiscito sobre el apoyo con que cuenta el equipo de gobierno. Porque he votado que sí, porque lo quiero para el pueblo, porque esto pues va a dar beneficio al pueblo, ¿no? Y al dar beneficio, pues mejor que se quede aquí en el pueblo que vaya a otro sitio. Hombre, yo la marihuana creo que no va a traer nada bueno, es una opinión mía, y de mucha gente como yo en ese pueblo también que opina igual que yo. Entendemos que ha votado que no, entonces. He votado yo y mi familia ha votado que no, sí señor. Aclamado por la gran mayoría del centenar de asistentes al recuento, que se ha prolongado más de 1 hora en el centro cívico del municipio, el alcalde de Rasquera, Bernat Pellisa, no ha querido desvelar si mantendrá su idea de dimitir al no conseguir el 75% de los apoyos en el referendo, como había indicado antes. El plan anticrisis que se ha votado incluye la creación de 2 empresas y la cesión de una finca de 7 hectáreas del Banco de Tierras del Pueblo a la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo para plantar cannabis para el uso de sus socios en 2 invernaderos de 1000 metros cuadrados cada uno. José Franco de la Cruz, alias El Boca, ha sido localizado en Madrid por los agentes de la Policía Nacional después de que ayer no compareciera en la Audiencia Provincial de Huelva a efectos de que designara su domicilio para futuras notificaciones. El Boca localizado. La Policía Nacional ha encontrado a José Franco de la Cruz en Madrid después de que ayer no compareciera en la Audiencia Provincial de Huelva con el fin de facilitar los datos de su domicilio para futuras notificaciones. No obstante, el Boca no ha sido detenido porque la audiencia modificó ayer el auto por un requerimiento de localización y búsqueda. Ahora, el Boca sí que está obligado a comparecer en el juzgado, porque en caso de no hacerlo, incurriría en un delito de desobediencia a la autoridad. Eso sí, de momento se desconoce la fecha y la hora. El Boca abandonó la prisión de Sevilla 2 en Morón de la Frontera el pasado martes, después de cumplir 21 años de los 44 a los que fue condenado en 1993 por el asesinato y violación de una niña en Huelva. La defensa de Diego Torres, ex socio de Iñaki Urdangarín, considera que el juez del caso Palmarena, José Castro, le ha causado una manifiesta indefensión al yerno del rey al no haberle notificado en su momento los autos declarando el secreto de sumario de la pieza de esta causa sobre el Instituto NOS. El abogado considera anómalo que estas resoluciones no se notificaran a todas las partes, sino solo a la Fiscalía, ya que ello, dice, quebranta la igualdad de oportunidades de las partes en el proceso. Además, según ha publicado El Mundo, el duque de Palma ocultó 150.000 euros en Suiza a través de un testaferro. Las pesquisas de esta instrucción llevaron a los investigadores por casualidad a esta segunda cuenta cuando investigaban otra que Urdangarín usó para guardar 375.000 euros percibidos por su gestión de intermediación ante la empresa valenciana Akbal.
El Tribunal Supremo italiano ha decidido que el capitán del crucero Costa Concordia permanezca bajo arresto domiciliario a la espera de que concluyan las investigaciones sobre el naufragio de la nave que se encalló el pasado 13 de enero cerca de la isla del Giglio. Schettino está acusado de homicidio culposo múltiple, abandono de nave, naufragio y de no haber informado inmediatamente a las autoridades portuarias de la colisión contra un escollo que provocó el naufragio del crucero en el que viajaban 4.229 personas. Por el momento, las víctimas mortales del naufragio son 30 y las autoridades portuarias no descartan que haya más fallecidos. En el sur de Perú, el rescate de los 9 mineros atrapados es cuestión de horas. Un equipo de especialistas en ingeniería comenzaron el pasado lunes a encofrar el túnel principal de la mina para poder llegar hasta ellos sin que haya más derrumbes. Las personas encargadas de rescatarlos tienen la dificultad de que el terreno es muy frágil y que se siguen produciendo deslizamientos de rocas que pueden deshacer todo el trabajo adelantado. En esta mina del sur de Perú, 9 trabajadores permanecen atrapados desde el jueves a causa de un derrumbe. Se trata de una explotación artesanal en un terreno muy inestable de la árida región de Ica. Precisamente las duras condiciones de la zona están retrasando el rescate. Este domingo, un nuevo deslizamiento de tierras deshizo todo el avance que se había conseguido desde el accidente. Para evitar que vuelva a ocurrir, se ha empezado a encofrar el túnel principal de la mina. Unas 30 personas trabajan en el rescate mientras los mineros de entre 59 y 22 años reciben alimentos, agua y medicinas a través de una manguera. Aseguran estar tranquilos y confiados en ser rescatados lo antes posible. En el exterior, sus familias esperan, mientras en los medios ha comenzado ya el debate sobre este tipo de minería informal. Arrancan las reuniones previas a la Cumbre de las Américas. Los jóvenes han comenzado los encuentros a la 6ª cumbre en Cartagena de Indias como nuevos actores sociales oficiales en una ciudad blindada por las fuertes medidas de seguridad, donde hay un policía o un militar por cada participante. La cita continental. Los jóvenes han sido los encargados de abrir las reuniones previas de la 6ª Cumbre de las Américas. Cartagena de Indias vive las horas previas a la llegada de los mandatarios de los 34 países que participan en la reunión. Mientras tanto, la ciudad permanece blindada por efectivos del Ejército y la Policía colombianas. César Narváez es el comandante de la Fuerza Naval del Caribe. Tenemos 3 centros de operaciones, un centro de operaciones militar estratégico donde tenemos todas las operaciones militares, el control de tráfico marítimo, el control de tráfico aéreo, el control de tráfico terrestre, subacuático y lógicamente vamos a tener un control de tráfico fluvial. Unos 15.000 efectivos velan por la seguridad de la cumbre. Los agentes disponen de los medios más modernos para hacer frente a una posible amenaza terrorista. Entre ellos hay robots teledirigidos dotados con cámaras. Giovanni Reina es el coordinador antiexplosivos de la Policía Nacional para esta cumbre. Nosotros lo primero que hacemos si se nos llegara a presentar algún paquete sospechoso o algo es enviar un perro antiexplosivos, un canino. El perro nos indica si hay alguna amenaza o no. Si existe la amenaza, se envía el equipo para hacer la operación. Él se acerca, efectúa el disparo y posteriormente se acerca un técnico para mirar que todo esté en orden. Los jefes de Estado y de Gobierno participantes en la cumbre llegarán entre este jueves y el viernes a Cartagena de Indias. Los únicos mandatarios que no acudirán a la cita serán el cubano Raúl Castro, que no ha sido invitado, y el ecuatoriano Rafael Correa, en solidaridad con este último. Les contamos a continuación la previsión meteorológica para las próximas horas. Tras el paso del frente se impone el viento del oeste-noroeste que sopla con intensidad en la zona del Cantábrico, cierzo intenso en el Valle del Ebro y tramontana en el norte de Cataluña. Las temperaturas descienden en gran parte del país a excepción del tercio occidental. El viento aporta una sensación térmica más fresca en muchas zonas. Las lluvias se quedarán en el tercio norte.
En Andalucía, ambiente más soleado este miércoles, sin nubosidad significativa. Algunas nubes altas en el norte, soplará poniente moderado en las costas, ligero descenso de las temperaturas. El Instituto Ruso de Oceanología, creador de los dos sumergibles de alta profundidad, ha lamentado que se estén reduciendo los viajes de investigación al fondo marino por falta de financiación. Las imágenes de los dos sumergibles protagonizaron las imágenes submarinas de la película de James Cameron, Titanic. Según el director del laboratorio, su equipo ya ha sido reducido a la mitad. El Instituto Ruso de Oceanografía Sirsot se ha visto obligado a reducir su personal a menos de la mitad por falta de fondos. Esta entidad fue la diseñadora de los dos sumergibles de alta profundidad que utilizó James Cameron para rodar la película Titanic. Los pequeños submarinos también han sido utilizados en varias ocasiones para inspeccionar los restos del navío hundido en 1912. Anatoly Sagalevich es el director del laboratorio de sumergibles del instituto. La falta de fondos va a hacer que tengamos que reducir el salario que pagamos a nuestra gente. ¿Sabe cuánto gana un piloto de sumergibles? Cerca de 400 euros. Un portero gana mucho más que ellos. Así que mi equipo se ha reducido a menos de la mitad. Este próximo 15 de abril se cumple el primer centenario del accidente del Titanic, una de las mayores tragedias marítimas de la historia, en la que perdieron la vida unas 1.500 personas. El misterioso personaje del TVO tendrá una muestra permanente de los dibujos originales de aquellos extraños artefactos. Se trata de una docena de la treintena de láminas originales que el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona compró al historietista Ramón Sabatés. Quizás no haya un espacio más idóneo para los sorprendentes proyectos del prolífico profesor Fran de Copenhague, el misterioso personaje del TVO, que el Museo de las Ideas y los Inventos de Barcelona, que ahora tendrá una muestra permanente de los dibujos originales de aquellos extraños artefactos. Se trata de una docena de la treintena de láminas originales que el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona compró al historietista Ramón Sabatés, uno de los dibujantes que desde los años 60 se encargó de la serie Los Inventos del TVO. El Museo de Ideas e Inventos de Barcelona es el espacio idóneo para exponer los inventos del TVO. Es que no se me ocurre un lugar mejor para tener estos originales que están a mi alrededor expuestos. Deberíamos tener más espacio para ponerlos todos. Lo que pasa es que caben los que caben, pero es el lugar sin duda alguna mejor para estar. Los detallados bocetos de la máquina para enhebrar agujas, cuyo tamaño la hace poco adecuada para los actuales minipisos, la vaca voladora, el cómodo paraguas que camina, el sistema de masaje musical o el andén que se mueve para que el tren no se tenga que detener, son ejemplos de la inabarcable imaginación de Sabatés, en cuyos trabajos el humor se mezcla con el ingenio y la ironía de una era totalmente predigital. Sabatés era perito industrial, unos conocimientos en física y mecánica palpables en sus dibujos, aunque hoy en día estos originales, que compartirán espacio con otros inventos reales en este museo de Barcelona, provocan sobre todo la nostalgia por un mundo mucho menos acelerado. El español es el segundo idioma después del inglés más extendido y el tercero que más se habla. En Estados Unidos, algunas plataformas de blogueros se han lanzado en defensa de nuestro idioma porque aseguran se está perdiendo. Los nietos de los inmigrantes hispanos que echaron raíces allí ya no hablan la lengua de sus abuelos. Nos vamos a querer toda la vida. Aunque el español tiene una presencia extraordinaria en Estados Unidos, un país en el que residen más de 50 millones de latinos, la falta de interés de las instituciones norteamericanas en la enseñanza del castellano ha llevado a que los nietos de los inmigrantes hispanos que echaron raíces allí ya no hablen la lengua de sus abuelos. Este predominio del inglés en muchos sectores de raíces hispanas ha llevado a que series de gran éxito en Estados Unidos, como la telenovela Los Mares del Sur, seguida por más de 4 millones de personas, hayan sido subtituladas en inglés. No obstante, a pesar de estas dificultades, de la actividad de la comunidad latina hablan de eventos como Hispanícice, un encuentro anual que reúne a cientos de blogueros latinos en Miami para debatir sobre sectores como el entretenimiento o el cine a través de las redes sociales.
Ejemplos de triunfadores latinos en Estados Unidos hay muchos, y la joven Lorelai Bob es solo uno de ellos, al haber logrado su sueño, trabajar como dibujante de Disney. Y para que los más pequeños no se olviden de dónde vienen y no tengan problemas de integración, nada mejor que la combinación de los dos idiomas a través del juego. ¿Y usted? Very well, I thank you. Very well, I thank you. How about you? How about you? Las nuevas generaciones serán en el futuro las encargadas de cerrar un debate en el que el idioma no es más que la punta del iceberg. Una muestra de 21 obras de Antoni Tàpies se exponen en Tenerife 2 meses después del fallecimiento de uno de los referentes del arte abstracto de posguerra. Son obras pertenecientes a colecciones privadas y públicas de origen canario. 2 meses después de su muerte, Tenerife acoge la primera exposición de Antoni Tàpies, uno de los mayores representantes europeos del arte abstracto de posguerra, en una muestra en la que se recoge las mejores obras existentes en Canarias, de este pintor y escultor catalán. Así lo ha asegurado en una entrevista a EFE el escritor y crítico de arte Andrés Sánchez Robaina, quien ha destacado que esta muestra también destaca por su diversidad de formatos, ya que da a conocer parte de la pintura, grabados y dibujos del artista, algunos de ellos, como la cubierta que hizo para el libro Tras la Duna, nunca antes expuestos públicamente. De modo que esta es la primera exposición que se celebra de su muerte, y eso me parece significativo, es decir que se haya podido reunir en un plazo de tiempo relativamente breve todo este material, que es muy importante porque se cubren muchas, digamos, vertientes del trabajo artístico de Tàpies. Las obras que se exponen en Tenerife fueron realizadas a partir de los años 70 y aunque la evolución pictórica de Tàpies durante estos años no fue muy llamativa, sí se puede ver su transformación hacia una simplicidad cada vez mayor. Es momento de conocer la actualidad deportiva. Hay que hablar del Barcelona, por supuesto, que ayer vencía por 4 goles. Y Hugo, buenas tardes, también del Málaga. Por supuesto que sí, el Barcelona, que con esa victoria ya se pone a un punto de Real Madrid, depende de lo que haga el equipo blanco ahora, y ahora tomaremos nota también de ese tema. Pero antes también hay que hablar del excelente momento que está viviendo el Málaga Club de Fútbol, tercero en la clasificación en la primera división del fútbol español. A esta altura del campeonato nunca lo había logrado el equipo de la Costa del Sol, y son todos parabienes después de ese excelente triunfo del pasado lunes ante el Racing de Santander. El Málaga vive un momento sin precedente en su historia. Ocupa la tercera plaza en solitario de la clasificación tras la victoria lograda el lunes en la Rosaleda ante el Racing de Santander por 3-0. Isco encarriló el triunfo con un gran gol en la primera parte, después de que Cazorla hubiera fallado un penalti en los primeros minutos tras la expulsión de Francis. Fue el asturiano el que sentenció el triunfo en la segunda mitad. Van Nistelrooy se sumó a la fiesta y marcó el tercer tanto del Málaga, que controló completamente el partido y tuvo muchas ocasiones de gol ante un rival inferior. Los aficionados del Málaga disfrutan de la situación histórica del club, que nunca antes ocupó la tercera plaza a esta altura del campeonato, teniendo por delante solo a Real Madrid y Barcelona. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini le saca 8 puntos de ventaja al séptimo clasificado y está muy cerca de asegurar su participación en una competición europea, aunque tal y como va la temporada, los seguidores no se conforman con la Europa League y quieren ver a su equipo en la Champions. El Málaga jugará el jueves en el campo del Villarreal con la ausencia de De Michelis sancionado. Buen momento del Málaga Club de Fútbol, y también se espera un buen partido esta noche en el Vicente Calderón, donde el Atlético de Madrid, el equipo del Cholo Simeone, que ha ganado mucho crédito de la llegada del argentino al banquillo colchonero, eso sí, tienen la duda de Falcao y Adrián, sus dos máximos exponentes frente a la portería rival. Por un proceso gripal se espera que puedan estar esta noche. Atlético de Madrid y Real Madrid afrontarán en el Estadio Vicente Calderón su duelo 150 en Liga. Un choque en el que los rojiblancos apurarán sus opciones de entrar en la Liga de Campeones, mientras que los blancos tratarán de defender su renta de 4 puntos sobre el Barcelona en la carrera por el título liguero. Una pugna que no preocupa para nada al técnico atlético Diego Simeone, que aseguró que sería de mediocres pensar en ganar solo por fastidiar al Real Madrid. Para nada. Estoy totalmente en desacuerdo. Totalmente.
Sería de mediocre pensar en que ganando solamente le haríamos un favor al rival. Nosotros somos el Atlético de Madrid. Y como el Atlético de Madrid tiene que pensar en los objetivos que tiene por delante. Nada más. Los 3 puntos nos sirven a nosotros para seguir creciendo como equipo. Lo que le pase a los demás no es problema nuestro. No pienso así. Palabras de Diego Cholo Simeone, creo que coincidimos ahí completamente. Hay que mirar por los intereses de uno. En el bando contrario, Aitor Karanka comparecía por enésima vez en rueda de prensa ante la espantada de José Mourinho. En este caso, el técnico sigue reafirmando que el Real Madrid tiene un cuerpo técnico y una plantilla excelente. El Real Madrid afronta a Vicente Calderón un duelo decisivo, pero lo es para uno y otro equipo, ya que el conjunto rojiblanco apura sus opciones para la Champions, mientras que el blanco defiende con uñas y dientes su rey sobre el Barcelona. Aitor Karanka, segundo entrenador del Real Madrid, señala que su equipo encara este duelo sin ansiedad. Yo no sé dónde están nosotros los jugadores. Lo que llevamos 10 meses diciéndoles es lo que tienen que hacer, lo que están haciendo, y como dije el otro día en la rueda de prensa, nosotros confiamos mucho en nuestro trabajo, los números están ahí y así vamos a seguir. No tenemos ninguna duda del trabajo que están haciendo nuestros jugadores. Para Karanka, la dificultad del rival viene de su situación en la tabla y la clave de los blancos, la ilusión que tienen. Nosotros creemos en el trabajo que hacemos todos los días, que es para lo que nos pagan, que es para lo que tenemos que hacer, dar la ilusión al madridismo, que yo creo que a día de hoy no duda nadie del trabajo de José Mourinho, ni de su cuerpo técnico, ni sobre todo de sus jugadores, y por eso es por lo que trabajamos, jugamos cada día, intentamos ganar como grande equipo que es el Real Madrid y como grande cuerpo técnico que es el que ha traído José Mourinho, grandísimos jugadores, y por eso trabajamos cada día. Es una final para ambos equipos, puesto que en juego está un triunfo fundamental para sus objetivos y el apabullante dominio del Real Madrid en los últimos 22 derbis, todos ellos sin victoria del Atlético, que ahora apela a su fiabilidad como local de este curso para romper una maldición que ya dura más de 12 años a orillas del Manzanares. Interesantísimo el partido de esta noche, y también interesante partido el que tiene que afrontar el Granada Club de Fútbol, el equipo de Abel Resino, que ha recuperado muchísimo crédito después de la destitución de Fabricio González, de Fabri. Tiene ante sí a otro de los, podemos decir, de equipos que hacen fútbol. El Athletic Club de Bilbao de Marcelo Bielsa es un rival muy incómodo para las aspiraciones del equipo granadino. En el entrenamiento celebrado por el Granada Club de Fútbol en el Estadio de los Cármenes a puerta cerrada, el técnico Abel Resino está teniendo la posibilidad de poder contar con todos los jugadores disponibles, con la excepción de Fran Rico, entre los que se encuentra incluso el extremo Jaime Romero. Por razones obvias, eso sí, no se han vestido de corto el meta Roberto, el medio argelino Hassan Jebda y el defensa central Papé Diakate, que se encuentra lesionado. Esta sesión es la última que realiza la escuadra rojiblanca para el partido ante el Bilbao. El centrocampista Fran Rico, por lesión en su rodilla, y el delantero Enrique Almeida, debido a motivos técnicos, se caen de la lista de convocados por el Granada Club de Fútbol para el partido contra el Athletic, entrando en la relación Jaime Romero, Manuel Lucena y Alex Heijo. Va a ser un partido complicado, largo, porque lógicamente a equipos como el Bilbao, pues doblegarles no es fácil, ¿no? Superarles no es fácil, ¿no? Por el potencial que tienen, pero bueno, nosotros estamos jugando bien, nosotros tenemos un equipo ahora mismo, bueno, sobre todo que cada día intentamos ser más regulares también, ¿no? Que lógicamente eso nos hace más fuertes, ¿no? Porque hay veces que en algunos partidos nos hemos partido demasiado. La convocatoria, que es de 19 futbolistas, porque David Cortés ha sufrido una reacción alérgica y será duda hasta último momento, se compone de Julio César y José Juan como porteros. Nión, Diego Maiz, Íñigo López, Borja Gómez, David Cortés y Siqueira. Como defensa, los centrocampistas Moisés Hurtado, Abel Gómez, Miquel Rico, Lucena, Carlos Martín, Dani Benítez, Jaime Romero y Franco Jara, y los delanteros Ike Uche, Igaló y Alejeijo. La llegada de Esteban Vigo no ha sido el revulsivo deseado por la Unión Deportiva Almería después de la destitución de Lucas Alcaraz. En esta ocasión, después de la derrota en Huesca, se espera levantar ese aplazo. Bernardelo, uno de los jugadores que no estaba siendo titular con el técnico granadino, ahora tiene la posibilidad con la llegada del nuevo entrenador. No, todos los partidos de esta liga son muy duros y bueno, el Villarreal B tiene una escuela de arriba y hacen siempre buen fútbol. Intentan
aunque no les salga, intentan y eso, bueno, hace que te perjudiquen sí o sí. También es cierto que las victorias tapan todo. El otro día cuando nos marcan el sábado con Huesca, creo que el equipo se le vio un poco nervioso y puede ser que hayamos tenido ansiedad de querer empatarlo lo antes posible y nos desordenamos bastante. Bueno, siempre un cambio de entrenador para los que no juegan es bueno y hay que demostrar que uno quiere estar. Entonces, si me sigue tocando jugar, tratar de no salir más y ayudar al equipo, que es lo primordial, y si no, como antes, cuando estaba Lucas, tirar para adelante y que todos tenemos el mismo objetivo. Y estamos convencidos de que nos tenemos que meter ahí arriba, porque es así, tenemos un equipo para estar ahí arriba y es muy apresurado hablar, pero si no te metes ni en playoff, sería algo muy malo para nosotros. Lo que hay que buscar es lo bueno, no lo malo de la Unión Deportiva Almería. Y nos vamos ahora a Málaga nuevamente, pero al pabellón de deporte Martín Carpena, donde el Unicaja comenzó sus entrenamientos y su preparación de cara al partido del próximo fin de semana ante uno de los pocos rivales o de los últimos rivales que ha vencido, al UNAM de Murcia. El equipo ha entrenado con la ausencia de Alex Abrines. El Unicaja, tras descansar el lunes, ha regresado a los entrenamientos en los Palacios de los Deportes Martín Carpena, en una sesión en la que han realizado trabajo físico por la mañana. Ya por la tarde, la plantilla del Unicaja trabajó en la pista para comenzar a preparar el encuentro del próximo domingo, que jugará ante el UCAM de Murcia. En la sesión de la tarde no trabajó junto al grupo Alex Abrines, aunque sí evoluciona favorablemente y está previsto que durante la semana se incorpore paulatinamente al trabajo con el grupo. La única baja confirmada hasta el momento para el partido del fin de semana es la ya conocida de Jorge Garbajosa. El partido entre el UCAM Murcia y el Unicaja corresponde a la jornada 29 de la Liga Endesa y se jugará el domingo en el Palacio de Deportes de Murcia a partir de las 2:30 de la mañana. Un duro camino de aquí al final de temporada, hay que entrar en playoff y esperemos que cambie esa dinámica tan negativa. Hay que luchar, a ver si lo consigue el Unicaja. Gracias, Hugo. Vamos a despedirnos con música, porque ya está todo preparado para que dé comienzo la edición número 35 del Festival de Teatro del Ejido en Almería, y lo hará con el estreno andaluz del espectáculo Queen Symphonic Rhapsody, uno de los shows más impactantes que se han hecho en torno al grupo Queen y a su líder Freddie Mercury. Una orquesta sinfónica, una banda de rock, un grupo de baile y hasta una soprano son algunos de los atractivos del espectáculo Queen Symphony Rhapsody, que llegará al Teatro Auditorio el próximo 18 de mayo. 60 personas en el escenario, 85 en toda la gira, para más de 2 horas de música, vibrando con los 30 temas más conocidos de este grupo mítico. Y creo que es un espectáculo único y sobre todo impactante porque no es habitual pues ver en un escenario no es muy común ver en un escenario de un teatro una orquesta sinfónica, una banda de rock, un cuerpo de voces, 4 artistas internacionales desgranando cada uno de los 30 temas más importantes o más influyentes de la carrera de Queen. Una cita ineludible que ya ha recorrido más de 30 ciudades en toda España, con éxito de público. Considero que este espectáculo que hoy presentamos y con el que empezamos a desgranar de alguna manera también la programación que desde el Ayuntamiento hemos preparado para este trimestre de primavera, pues creo que esta cita, este concierto, será una cita indispensable no solo para los amantes de Queen, de Freddie Mercury, sino también todos los amantes del rock y de la música en general. Las entradas ya están a la venta en Ticketmaster y en Servicaixa, con un coste que van de los 38 a los 35 euros. Con la música de Queen nos vamos. Recuerden que la información vuelve en nuestra segunda edición. Hasta entonces, disfruten del día. Buenas tardes. Adiós.